bienvenidos a este ciclo de conferencias organizada por la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad San Martín de Porres, filial Sur. Es importante para nosotros promover la cultura, el desarrollo profesional y, por supuesto, la actividad en turismo. En este caso, nuestro ciclo de conferencias inicia con el tema de patrimonio turístico arequipeño. Y para resaltar este evento tan especial, invitamos en esta oportunidad a que nos acompañe un gran profesional en el campo del turismo. Estamos hablando del señor José Renato Bayón Cusirramos. Él en la actualidad es historiador, también ejerce la función de investigador y también docente universitario. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es maestro en Historia por la Universidad Católica San Pablo, es maestro en Gestión del Patrimonio Cultural y Natural de la Universidad de Barcelona, España, egresado de la Maestría en Turismo Sostenible por la Universidad Nacional de San Agustín, es bachiller y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín. Él ha desarrollado mucho su labor profesional en las líneas de investigación de Historia, Geografía, Patrimonio Cultural, Turismo y Metodología de la Investigación. También ha tenido la oportunidad de participar en distintas organizaciones universitarias, como por ejemplo, él ha ocupado el puesto de jefe de área de investigación de la Universidad Alas Peruanas en Arequipa. Actualmente es docente en Historia de la Arquitectura en la Universidad San Martín de Porres y también es docente en investigación científica en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica del Perú en Arequipa. Es articulista en la revista Parque Industrial de ADEPIA. Es miembro del comité editorial de la revista de Antropología Peruana y también es colaborador en la revista Surandino, autor y coautor de varios libros y un flamante investigador que en esta oportunidad nos va a disertar, nos va a hablar y nos va a emocionar con este tema tan especial, patrimonio turístico arequipeño. Los dejo entonces con el doctor José Renato Bayón Cusirramos. Tiene usted la posibilidad de empezar. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, estimado Enrique. Vamos a comenzar entonces con nuestra presentación del día de hoy, que he titulado El complejo arqueológico Churajón como recurso turístico patrimonial. Muy bien. Bueno, como estudiosos del turismo que somos, sabemos que los destinos pues tienen un ciclo de vida. El destino turístico de Arequipa, entonces, se encuentra dentro de esta teoría que habla de los ciclos de origen, desarrollo y muerte de un destino, como ha pasado muchas veces en el mundo. Entonces, como gestores del destino que somos, también tenemos que ver por revitalizarlo. Y bueno, entender que los atractivos que venimos ofreciendo hace 40 años, que son los tradicionales, como el Cañón del Colca, Convento Santa Catarina, que son los principales, ¿no? Dentro de la gama de oferta que damos, pues serían los principales. Seguido de otros que serían los museos, la catedral, los santuarios, Mome Juanita, el Molino Sarandía, que son los secundarios, aquellos que cuando el turista llega se encuentra. No viene por ellos, viene por los principales, pero se encuentra y también los disfruta. Y por ahí también tendríamos los terciarios o que vendrían a ser los miradores tanto artificiales como naturales que cualquier destino ofrece. Entonces, está en nuestra potestad, facultad, tener que revitalizarlos a través de actividades que se pueden desarrollar en ellos. Pero mirando más allá, vengo a proponerles la creación de una ruta turística hacia un aspecto poco conocido de lo que es Arequipa, la parte prehispánica. Si bien las ciudades construyen y se muestran cómo quieren verse, en el caso arequipeño, nos hemos querido ver siempre como una ciudad colonial, ¿no? Marcada por la influencia de los extremeños, sevillanos, andaluces que fundaron nuestra ciudad en 1540. Pero más allá de eso, no conocemos nuestra parte prehispánica, que también es muy importante, incluso tiene mucho más historia. Y para el caso yo proponía la ruta a Churajón. Churajón sí es de conocimiento que allá por el intermedio tardío y el horizonte tardío
a partir del siglo XIII hasta la llegada de los españoles, se desarrollaron culturas y bien sabidas, ¿no? Que son, por ejemplo, la sociedad Chuquibamba, la sociedad Chiribaya y la sociedad Churajón, principalmente. Dentro de otras, y estudiadas por Guillermo Galdo Rodríguez, pues en su obra, importantísima obra, de los Mi'kmaq en el Valle de Arequipa, los unas y etnias en expansión, ¿no? Que habría que revisar como gestores del turismo que son. Entonces, mencionaba esta ruta turística a modo propuesta, indicando primero dónde se encuentra, ¿no? Este complejo, que debe tener entre unas 2.600 y casi 3.000 hectáreas en su expansión. No solamente en terreno llano, sino también en aquellas formaciones en positivo llamadas humox, que provienen del Cretáceo, de la famosa avalancha del Pichu Pichu. Entonces, estoy hablando de lo que llamamos Arequipa Tola, es decir, Arequipa seca más allá, Río Yarabamba, ¿no? Distritos como Oxi, Polobaya, etcétera, etcétera. Incluso en la provincia de Sánchez Cerro Moqueo. Entonces, podría decir que el complejo arqueológico Churajón se encuentra a unos 3 kilómetros de lo que vendría a ser Siete Tollos. Se puede llegar allí por dos maneras. O sea, podemos tener un atractivo impresionante, pero si no hay acceso, no hay turismo. Entonces, hay dos maneras de llegar. La primera es por una ruta carrozable, pueden ser vehículos no muy grandes, combis hasta 20 personas aproximadamente, por una trocha en el desvío a Tazata, yendo hacia Siete Toldos, antes de llegar unos 800 metros a mano izquierda, que se desvía y va haciendo, pues, siguiendo las sinuosidades del torrente, porque es un cauce. Y la otra es llegando, pues, a Siete Toldos, concretamente, y emprender una caminata de 1 hora y media por distintos cerros de la zona, entre ellos el Cerro Torrecasa, el Cerro Zahuaca, el Cerro Parasca, para llegar finalmente al complejo. Este complejo arqueológico se encuentra entre los 3.400 metros y 3.600 metros de altura, en una zona muy estratégica, porque desde este espacio se puede divisar lo que es la cordillera volcánica de los Andes, el Pichu Pichu, que traza la ruta al altiplano, y para el otro lado, hacia el oeste, podemos ver el Océano Pacífico. Es decir, podemos, digamos, estratégicamente une la Gran Mamacocha con la Pariacaca. ¿Ya? Muy bien. Bueno, allá por el en primer cuarto del siglo XX, existió una gran tendencia hacia la búsqueda arqueológica. Por ejemplo, arqueólogos peruanos como Julio Cetello, Federico Larco Joy, estuvo Mejía Chespe por allí también, ¿no? Entre otros, en el Perú, haciendo grandes descubrimientos de nuestras sociedades formativas, arcaicas, formativas, y según la clasificación Rowe, pues aquella que conocemos como horizontes intermedios. En Arequipa, en aquella misma época, siguiendo esa misma tendencia, el religioso Leonidas Bernedo Málaga, que había seguido unas acequias cercanas a las faldas del Pichu Pichu, logró encontrar o identificar este complejo por primera vez, el complejo Churajón, que está compuesto por áreas ceremoniales, funerarias, habitacionales, administrativas y económicas, que son bastante impresionantes, ¿no? Que voy a empezar a mostrar unas fotografías a modo de explicación. Aquí tenemos en la pantalla ya la protección, ¿no?, por la Ley de Patrimonio Cultural del Perú y el Decreto Legislativo 035, que lo califica como monumento histórico arqueológico, con lo cual pues ya se encuentra protegido, hasta cierto punto, porque todavía existen actividades de huaqueo, ¿no? Aquí pongo pues el objetivo de esta disertación es valorar turísticamente el sitio Churajón a partir del presente ensayo histórico que estoy por presentar. En pantalla tenemos a Leonidas Bernedo Málaga, religioso que les comentaba, natural de Yarabamba, dedicado a la arqueología,
Recordamos que por aquella época todavía no existían escuelas de arqueología en el Perú, y las prácticas eran empíricas, ¿no? En la imagen de la izquierda tenemos el Templo del Sol, es un templo católico construido luego de 1535, que es por primera vez que pasan por allí los españoles en su ruta a Chile, acompañando a Almagro en la expedición que salió por la ruta sur. Todo este complejo se encuentra en el extremo costa sur del Perú. Podemos ver lo que se ha denominado el Templo del Sol. Es un templo católico. Podemos ver el altar, vemos la sacristía a mano izquierda y lo que vendría a ser la nave, ¿no? Esta es una construcción que podríamos decir corresponde al proceso de extirpación de idolatrías, ya que el complejo Churajón está abocado al dios andino o al andino del Huaynaputina, que lo veremos en un momento, está muy cerca, y bueno, en el proceso católico se creó este templo donde por primera vez fue venerada la Virgen de Chapi, imagen que permanece hoy en la Tercera Orden en la Plaza San Francisco. La distancia aproximada a Chapi son 4 kilómetros. Razón por la que la Virgen de Chapi el santuario de la Virgen de Chapi fue creado allí es por la cantidad de población para reducir, evangelizar y cobrar tributos que había en la zona. Recuerden que al hablar del complejo Churajón, recordamos las teorías del poblamiento. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de la accesibilidad, del clima, los recursos, el agua, pero sobre todo población. La gran población de Churajón, luego de las reducciones toledanas de 1572, fue población reducida a vivir en los que actualmente son los pueblos tradicionales de Paucarpata, Polobaya, Socabaya, etc., ¿no? Mano de obra que se utilizó para la construcción del centro histórico, el primer barrio de la ciudad. Pasamos entonces de diapositiva. Aquí está. Esta, por ejemplo, es una imagen de la que inferior derecha, es una imagen de la parte del área económica, ¿no? De los andenes. Como podemos ver, por ahí abajo pasa el Valle de Tazata, y en las laderas, en lo que correspondería a la Umbría y la Solera de ambos cerros, podemos ver la cantidad de andenes, ¿no? Todos los andenes fueron creados entre el intermedio tardío y el horizonte tardío. O sea, el intermedio tardío correspondería a partir del siglo XIII, y en el siglo XV ya es el horizonte tardío caracterizado por la influencia inca. Lo interesante es que todos estos andenes han sido creados en no más de 4 siglos, y en su estructura todos tienen una capa de humus que predispone pues la buena agricultura. Todos tienen conexiones hidráulicas para el riego, porque se manejaban 2 sistemas hidráulicos. El primero era el de canales y estanques, y el segundo a través pues de la lluvia natural, lo que llamamos secano. No son andenes que siguen en uso por el hecho de que la erupción de Huaynaputina de 1600 terminó por tapar los sistemas de riego, y sin mantenimiento y mano de obra a partir de 1570, que no la hay, entonces han quedado abandonados. Pero es impresionante, o sea, es mucho más grande que Machu Picchu. Lógico que Machu Picchu tiene pues el estilo Cusco imperial, y su acabado, su estilo es mucho más pulcro. Este más bien es un poco más tosco, pero mucho más amplio. Cada uno de estos andenes presenta un batán o un mortero y una chaquena, lo que indica que se dedicaban a la molienda del maíz. Estas son las evidencias arqueológicas encontradas por los estudiosos Leonidas Bernardo Mala, que fue su primer estudioso, las expediciones polacas de Józef Sikulski, de los años 2000 en adelante, y también la expedición japonesa de 1950, ¿no? Que determinaron cuáles eran los productos utilizados cultivados en estas zonas.
Pero es evidente, ¿no? O sea, al existir en cada uno de los andenes, recordemos que cuando uno en el mundo andino contraía matrimonio, recibía en calidad de préstamo un tupu si eras varón y medio tupu si eras una mujer, entonces cada tupu y medio tendríamos un mortero y una chaquena en cada uno de esos andenes. Y eso es impresionante, ¿no? Porque se imaginan la cantidad de batán en la zona, y cuando estos morían, eran enterrados al estilo Churajón, ¿no? Dentro del rito funerario Churajón, que describiré en un momento, y volveremos a tocar el tema de los batanes. También se encuentran tumbas, porque cuando uno fallecía en el mundo andino, a empezar que no existía la muerte, pero en el rito funerario, el hombre era enterrado en sus andenes, ¿ya? Entonces también tenemos tumbas del estilo Churajón que mencionaré en un momento. Y lo que tenemos aquí pues es una fotografía. Esta fotografía, de la parte izquierda, es el espacio que nos muestra las calidades del ambiente, ¿no? O sea, es un desierto, es bastante árido, hay presencia de cactáceas y plantas xerófilas, o sea, que no requieren de agua, y en la parte alta de este cerro tendríamos el Templo de la Luna, aquí arriba. Pero cuando uno aparece bajando por el Cerro Casa, llega a este valle y luego sube, tenemos el valle, el altar de la Luna, que es como el altar principal, son plazas semihundidas, rectangulares, con monolito en medio, tipo Chavín, lo cual indicaría que existió una cultura panandina importante que trascendió en más allá de 2000 años, porque son los mismos templos que encontraríamos en la sociedad Chavín. Pasamos al siguiente. Aquí ya nos encontramos dentro del complejo y este es el centro administrativo. Es aquí donde se producía lo que es el trueque, conocido, ¿no?, en el mundo andino como la redistribución de productos simétrica y asimétrica. En cuanto al complejo, destaca pues su arquitectura. Aquí lo que podemos ver son muros de una calidad un poco no la acostumbrada, vista por los cusqueños, ¿no? Pero lo que tenemos aquí son muros de piedra canteada. O sea, la piedra está acomodada por el canto mejor visto. Y quedarían pues las paredes con su mortero en medio de mejor acabado hacia la parte interior. Vemos también que el complejo se compone de canchas, sobre todo, o patios centrales, unidos por seques o caminos. Uno va siguiendo el seque y llegas a una cancha, y la cancha o el patio externo articula las viviendas. Viviendas que presentan en la actualidad puertas rectangulares y puertas trapezoidales con adintelamiento, con dintel, lo cual pues resulta un recurso antisísmico, ¿ya? Muchas de estas construcciones son un solo muro, pero también construcciones con muros dobles y muros encajonados. Es decir, una vivienda tiene un muro, o tiene dos, o tiene un muro exterior y un interior con una argamasa constituida principalmente por greda, ceniza y vegetales que le dan cierta flexibilidad, ¿no?, ante los eventos sísmicos. Entonces son soluciones sísmicas que se pueden apreciar y explicar muy bien in situ. Ese es uno de los valores técnico-constructivos a resaltar cuando uno visita el sitio. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Esta población proviene del círculo lacustre Titicaca. Su modo de expansión fue del lago hacia la costa en busca de recursos para la dieta. Hacia la costa se dirigían en busca de pescado, mariscos, moluscos, crustáceos, cefalópodos, y en el trajín pasaban por la costa, donde encontrarían algodón y frutas como la chirimoya, el pacá, y se producía el intercambio. Y más allá de eso, llegaban hasta el altiplano, donde se producía el charqui y el chuño, que son las primeras industrias peruanas. Entonces, todo ese movimiento de poblaciones se producía por el hecho simplemente de la dieta y el intercambio. Lo interesante es que esta población
la de los Chulajón, es de origen, para Leonidas Bernardo Málaga, puquina. Los puquinas se asentaron en el círculo lacustre Titicaca, como mencioné hace un momento, y convivieron con los lupacas, cuya capital es Chupito, y con los Hatuncoyagua o los Coyas, donde se encuentran las chulpas de Siyustán, ¿no? Que muchos de nosotros ya conocemos. Llegado el intermedio llegado el horizonte tardío, o sea, la expansión inca, estas sociedades huyeron, porque la anexión podía ser violenta. Entonces, para evitar esto, porque el Inca podía ser muy sanguinario a veces, entonces migraron hacia la costa y a los pequeños enclaves que iban dejando en esos viajes. Y uno de esos pues, fue Chulajón. En aquel momento, una de las sociedades, que es los Coyas, baja por el aura natural del río Colca y se va a establecer frente a los Cabanas en el propio valle del Colca, con su idioma, que era el aymara. Por otro lado, los Lupaca bajaron por Pamparrieros hacia lo que es Arequipa Misti, que es Arequipa Centro Histórico, donde se encontraría con las etnias oriundas, las establecidas, y los mitmaps o cusqueños que ya habían sido puestos allí con la intención de controlar a otras poblaciones. En aquel momento, pues los Chulajón ocuparon esta zona por otra abra natural, que es la que mencioné hace un momento, dirige la cordillera, la cantera Pichu Pichu, ¿ya? Que serían estos. Llegada a la conquista inca, todas estas poblaciones, los Chulajón, cuyo idioma para Bernardo Málaga fue el puquina, y los que hablaban aymara, tanto coyaguas como lupacas, ya ahora en la zona de Arequipa, fueron conquistados por los incas, razón por la cual ahora en el Colca se habla quechua, y se tributó al sol y al inca, ¿no? Sabido es que cuando llegaron los españoles a la zona ocupada por los lupacas, como en expansión, se encontraba cultivada de maíz, ¿no? Para el Inca. ¿Ya? Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva para poder explicar lo siguiente. Acá está un poco, ¿no? Esta es una puerta trapezoidal con el adintelamiento arriba, que es esa piedra pues, colocada longitudinalmente que soporta el peso de otras, y también vemos, porque no es un ángulo recto, es trapezoidal, en esas dos jambas, ¿no? Estas puertas, ventanas y hornacinas de tipo trapezoidal son muy pequeñas. O sea, uno cuando camina o pasa por allí tiene que agacharse o encogerse un poco, porque es una solución, ¿no? Mientras mantengamos los vanos más pequeños, o sea, ventanas, puertas y hornacinas más pequeños, más se va a concentrar el calor. Recordemos que estamos a 3.400 metros de altura, y es tanto la llegada de la noche como los vientos los que tienen que ser resueltos con la arquitectura. Como pueden ver, solamente las esquinas son canteadas y el resto pues, son piedras aglutinadas de cualquier forma. Pero ese fue el estilo Churajón. Acá vemos en el plano la disposición urbanística. No sé si pueden ver el ratón como lo estoy moviendo, ¿no? El cursor. Bueno, por aquí, este es un seque, este camino es un seque. Y llegamos a una primera cancha o patio que articula las viviendas. Seguimos otro seque o camino hasta llegar a otra cancha, un poco más grande, ¿no? Y sigue el camino hasta llegar a la parte ceremonial. Como pueden ver, las casas están todas una contigua a otra por soluciones de calor, y bueno, no tienen, algunas son formas rectangulares, otras tienen circulares, ¿no? O sea, con esquinas redondeadas, pero una característica importante es señalar que para el mundo andino los enterramientos se producían dentro de las casas. Cuando estemos allí podemos ver que en las esquinas de estos ambientes la antigua usanza manda enterrar a los tendientes, ¿no? A los difuntos ascendientes, y convivir con ellos. Esta es una de las idolatrías del mundo católico cuando llegó al sitio de Churajón.
decidió eliminar y mandó a extraer las momias, perdón, los bultos o malquis, para colocarlos en cementerios extramuros en llano de la ciudad. Les recuerdo, el llano porque este complejo está en una montaña. Los andinos tenían por costumbre construir sobre las montañas y destinar los terrenos planos al máximo para la agricultura. Cosa hoy día los católicos no comprendieron e hicieron pues los cementerios extramuros de enterramientos horizontales fuera del pueblo. Es importante también reconocer que en este complejo arqueológico se puede estudiar tres momentos importantes de la historia. El primero es el mundo andino. El segundo llega a los españoles. Ya hemos visto que hay un templo católico y hay enterramientos católicos, pero también el hombre medieval, el hombre de aquel pensamiento medieval que acompañó en los primeros años del descubrimiento y la conquista. ¿Cómo así? Miren, en el Templo del Sol se encontró enterrado a varios sacerdotes, ¿ya? Que hicieron sus primeras incursiones en la evangelización de estos pueblos, de este pueblo andino, y se encontró una moneda de plata en el paladar de uno de estos sacerdotes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a estos primeros hombres que se establecen en la zona, todavía les acompaña el pensamiento medieval. Y el pensamiento medieval es el mitológico griego. Recuerden ustedes que se le pagaba con una moneda al barquero Caronte para desplazarlo a la isla Estigia, a desplazar el alma a la isla Estigia, ¿no? Entonces podemos evidenciar que todavía el hombre tenía esos miedos medievales, que acompañaron incluso a Colón en su viaje. Por ejemplo, Colón narra, ¿no? Cuando ve las sirenas, que alguna vez comenté con mi amigo Enrique, que me está la escucha. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, donde podemos ver una construcción. Podemos ver que el muro tiene un grosor que va entre los 45 centímetros y el 1,5 metros aproximadamente, dependiendo de la altura de la construcción, que en altura se habla de unos 2,40 metros, 3,40. Son altos, son también de pie y nudillo, es decir, 2 aguas, y son techumbres de ichu o paja, ¿ya? Bueno, que por el paso del tiempo, la inclemencia del tiempo, ¿no? Han desaparecido. Pero sí ha habido estudios de cómo pudieron haber sido a través de los vestigios. Lo que tenemos al fondo de la imagen, al final, al fondo de la imagen, esa montaña es el Huayna Putina, que en el año de 1600 erupcionó. Por las condiciones de características de estratovolcán que tiene nuestra cordillera volcánica en Arequipa, este volcán generó una tremenda explosión que tuvo como consecuencia un derrumbe sobre el río Tambo en el mes de febrero. Es decir, en mes de lluvias, el río Moquegua, ¿no? Empezó tras un embalsamiento natural por el derrumbe, a rebalsar, hasta que en el tercer día reventó y trajo por delante todo lo que encontró. Las encomiendas, las poblaciones del Valle del Tambo, hasta finalmente en la desembocadura encontrar al puerto de Chule y desaparecerlo por completo. Incluso hoy no ha sido encontrado, ¿ya? Pero así como en el Colca existen en la actualidad, pueblos como Villanque, Cabanaconde, Tuti, etcétera, etcétera, pues el Valle del Río Tambo también tenía pueblos donde ya estaban establecidas desde hace 60 años las congregaciones religiosas que acompañaron a los conquistadores, y esos pueblos quedaron sepultados, ¿no? Entonces, el apu tutelar de esta sociedad churajón era el Huayna Putina, que ya no solamente se puede ver tras la erupción, lo que vemos atrás. Las crónicas nos cuentan, por ejemplo, Murúa nos habla de que el Huayna Putina era idéntico a su primo, el Putin, o sea, el Mistres, ¿ya? Era igualito, solamente que 1,000 metros más pequeño, ¿ya? Pero en la imagen vemos que no hay nada, ¿no? Entonces, sí tenemos en el complejo más bien una capa de 60 centímetros de ceniza de aquella erupción. También sabemos, por los estudios,
que en el año 1600, cuando erupcionó el Huayna Putina, el complejo Churajón ya había sido deshabitado, ya que en 1572 el virrey Francisco de Toledo obligó a abandonarlo para llevar a vivir a los indígenas en buena policía en las nuevas reducciones, las reducciones toledanas. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos aquí el aspecto del rito funeral. Lo que tenemos son las tumbas de los nobles. La primera corresponde al intermedio tardío, perdón, esta que señalo a mano derecha es del intermedio tardío, y la segunda del horizonte tardío o influencia inca. La influencia inca está hecha de adobe y como pueden ver tiene una puerta que apunta al oeste. Perdón, al este, al saliente. ¿Mm? Y la otra también apuntando al saliente, pero es circular y es de piedra. La otra es rectangular y es de adobe. Son las casas de los nobles. Perdón, las tumbas de los nobles. Y en su entorno se encuentran enterrados en el suelo, en unas tumbas cilíndricas, empedradas en su interior, todos sus familiares, los familiares del noble, ¿no? Y se encuentran esos enterramientos, volviendo al tema de los morteros, una vez muerto el hombre dedicado a la agricultura, se utilizaban los morteros como lápida, ¿no? Lo volteabas y esa piedra plana que tapa o sella la tumba son pues sus morteros. Con otras ofrendas, como cerámicas, es conocida la cerámica Churajón, pero también estatuillas horneadas, porque también hay cerámica de estatuilla, no horneadas, pero estas son horneadas y pintadas. Estas tumbas, como bien dije, se encuentran tanto en estas son del Cerro Torrecasa, que hay todo un complejo funerario en la ladera, ladera sur del cerro. Pero también comentaba que había enterramientos en el complejo del Cerro Chujón, estamos hablando de San Francisco en Amba, el tema del enterramiento de cúbito ventral, o sea, posición fetal, ¿no? Que es característico de la sociedad Churajón. La sociedad Churajón no solo estuvo allí, sino que se expandió por toda Arequipa. El Colegio La Salle, la Universidad Católica, la calle San José, el mercado de productores, y ustedes habrán escuchado últimamente que se ha hecho el Museo Churajón en lo que es el Parque Cervalero, porque también ahí había. Entonces, Tres Cruces, donde está la fábrica de Chelore también. Es decir, la sociedad de Churajón se expandió por todo e influyó por toda esta zona. Entre las relaciones que se ha descubierto a través de la arqueología y los estudios de Sikulski, sabemos que Churajón tuvo aportaciones Tiahuanaco, Guari, Chiribaya y Chuquibamba. No del todo desarrolladas, pero sí se ha encontrado, por ejemplo, la presencia de cerámica de estas sociedades, lo cual puede decirse de que hubo relaciones, o fue un lugar de paso, o realmente estuvieron relacionados por el intercambio, ¿no? Todavía estamos en esto. Continuamos. Ya. Uno de los principales riesgos... Uy, pasó. Disculpen. Estoy volviendo a la diapositiva. Uno de los principales riesgos de estas chulpas es la intemperie. Esta chulpa, esta fotografía es más o menos del año 2000, pero en la actualidad, en 2022, la chulpa ha sido erosionada, porque es de adobe, y por ahí la lluvia es pues abrumadora, ¿no? Suele haber lluvias muy fuertes y la erosión está deteriorando. Ya no está así, ¿no? Como en la imagen, ¿ya? Acá tenemos, esto es parte de lo que es el templo hundido rectangular de la religión panandina mencioné anteriormente. Es el altar, como pueden ver, es una estructura megalítica, que fue encontrada por Bernardo Málaga tumbada, él la levantó, y en el complejo, que aproximadamente tiene unos 25 metros de largo por unos 10 de ancho o 12 de ancho, se encontraron los entierros de 6 sacerdotes, que eran los únicos que podían ingresar a esta zona para efectuar el rito de la huilancha. El rito de la huilancha es el que figura en la imagen de Guamán Poma a mano derecha, en la cual el sacerdote hace un pago para la fertilidad. Pero no es la fertilidad entendida en que tengamos hijos, sino la fertilidad de los campos. Son sociedades agrícolas.
Entonces se hace el sacrificio de un llamo, el macho, y se saca el hígado y se lanza al suelo para leer el augurio, ¿no? Para saber si se da una sequía, un año de lluvia, o se hace también el sacrificio para pedir fortaleza, para pedir que no haya plaga, para que no haya enfermedad, etc., ¿no? Entonces, es un rito que se produce en este altar, que es la piedra que está abajo, y que se puede apreciar. Entonces uno dice, todo esto hay en Arequipa, efectivamente, pues está en la zona Churajón, en el complejo Churajón. Y que para los turistas, bueno, si bien el turista para llegar allí va a requerir mucho tiempo y lo que menos tiene es tiempo en un destino, es interesante porque estamos viendo, más allá de lo católico que representa la colonia, el mundo prehispánico y la religión andina que aún tenemos. O sea, la materialidad es un factor que juega a favor nuestro, es una gran oportunidad que debemos aprovechar. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Ah, pues ya no tengo más imágenes. Bueno, entonces, no quiero pasarme el tiempo, me han dicho 45 minutos, vamos 42. Entonces yo quería saber si tienen alguna pregunta, porque ya con estas preguntitas concluiría la disertación. Enrique, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? Me parece que continuamos con la exposición y o reforzamos algún tema en particular. Ya, No bueno, tenemos por momento. Sí, por favor. ¿qué podría decir, no? Entonces, así como la gente, digamos, ¿no? Ya, el complejo es un recurso que podría aprovecharse como atractivo, y el flujo turístico, ¿cuál sería? Miren, no más de 4 kilómetros se encuentra el santuario de Chapi. La peregrinación es parte del turismo religioso que se da en cualquier destino. Jaime Valdés solía decir, un genio es... Mencionaba que dentro del turismo religioso, la peregrinación al santuario de Chapi capta flujo turístico. Importante. Bueno, más que nada que turistas son visitantes, ¿no? La diferencia es Hola, ¿qué clara. tal? Hola. Entonces, decía de que es posible que se pueda desviar una parte, un porcentaje de ese flujo. Jaime Valdés solía decir, un genio es una fábrica y los eruditos un almacén. Claro. Hoy en Hablemos de Voy a Comercio... quitarle el volumen. Ya, voy a quitar el volumen. Ya, entonces mencionaba pues que se podía desviar un poco el flujo turístico, porque lo que las personas buscan es la motivación de algo nuevo, ¿no? Entonces, se puede hacer un bonito guión histórico, arqueológico y arquitectónico del complejo que motive a su visita, ¿no? ¿A cuánto de tiempo de Arequipa se encuentra el complejo? Pues está a 1 hora con 20 minutos aproximadamente. No es lejos, ¿no? Y además es un recurso importante porque no depende de la estacionalidad como pues, los destinos de playa. Es un destino netamente cultural, ¿no? Y recordemos que muchos de los turistas que nos visitan y la gente que vive en Arequipa se mueve por conocer la cultura, se mueve por ello. Entonces, un nuevo atractivo pues podría, por un lado, mejorar la conservación del sitio, pero también nuestra identidad como arequipeños, ¿no? Eso sería lo que yo venía trayéndoles como una disertación a partir de un ensayo histórico. Un ensayo histórico aún no publicado, pero que habla sobre la historia del complejo Churajón. Enrique, con eso concluyo. Ok, muchísimas gracias por tu participación en esta oportunidad. Y agradecemos también la participación de todos los presentes y también invitarlos, recordándoles de que el día 25 vamos a tener la participación también de nuestro decano, el decano del Colegio de Licenciados en Turismo, quien también nos va a desarrollar un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos, que va a ser acerca de la deontología profesional. Es un tema muy en boga y por supuesto es muy importante, sobre todo, ¿no?
por el hecho mismo de que el día 25 de octubre es el día del licenciado en turismo. Entonces, agradecemos la participación del doctor José Renato Bayón Lucy Ramos. Por supuesto, agradecemos la participación de todos los presentes y los invitamos a nuestras siguientes charlas, nuestros siguientes webinars, por supuesto, invitándolos a que también nos acompañen en nuestras actividades en la Universidad San Martín de Porres. Muchísimas gracias por su participación. Muy buenas tardes a todos. Mil bendiciones. Gracias por acompañarnos. Hasta otra oportunidad.